Dios puso en mi corazón, vamos a ir a Dios en oración. Gracias te damos, Padre, por este día que tú nos has dado. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que ha podido llegar en esta mañana a tu casa, Padre. Te ruego que bendiga sus vidas, estés preparando nuestros corazones, Padre, para recibir tu palabra y que tengamos, Padre, un corazón dispuesto a aprender, a que tú nos enseñes, Padre, a través de tu palabra. Te dejo estas cosas en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amén. Amén. Hermanos, le voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Jueces, capítulo 2. En el libro de Jueces, capítulo 2, y vamos a repasar un poco la historia del pueblo de Israel. Recuerdan que el pueblo de Israel estuvo en esclavitud en Egipto, ¿cuántos años? 400 o un poco más de 400 años. La palabra de Dios nos dice que estuvo por lo menos 400 años en esclavitud en Egipto y ellos eran oprimidos por los egipcios. Y Dios mandó a un libertador que los libere de esa esclavitud. ¿Y quién es? ¿O quién fue? Moisés. Dios, por medio de Moisés, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Dice con la palabra de Dios nos dice que lo sacó con mano poderosa. Con mano poderosa Dios libertó al pueblo de Israel haciendo muchos milagros. Tanto en la tierra de Egipto como fuera de la tierra de Egipto, Dios los libertó con muchos milagros. La palabra de Dios nos dice que cuando ellos estaban saliendo de Egipto, los egipcios los persiguieron hasta el Mar Rojo. Ellos quedaron como entre el mar y el ejército de Egipto, quedaron ahí como no tenían a dónde ir. Pero Dios dice que abrió el mar en dos. Y el pueblo de Israel cruzó en seco, cruzó hacia el otro lado, y el ejército de los egipcios los persiguieron, pero perecieron en el mar. Perecieron en el mar y Dios los libertó, los salvó. Y ellos pasaron en seco y Dios los libertó de esa esclavitud y los guió por un camino. Dice que la palabra de Dios, a los que estudian o los que veían en el mapa los caminos probables que el pueblo de Israel podía tomar, había un camino bastante corto que podían llegar en días, pero el camino que el pueblo de Israel tomó más o menos era un camino de un año que le iba a costar llegar a la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que no lo llevó por el camino corto que le iba a tomar días para que el pueblo no se desanime por la guerra, porque iban a pasar pruebas, iban a pasar dificultades, iban a sufrir guerras, y para que no se desanime el pueblo lo llevó por otro camino que, según dicen, le iba a llevar un año poder llegar a la tierra prometida. Pero la palabra de Dios nos muestra y nos dice que le llevó ¿cuánto tiempo? 40 años. Le llevó llegar a la tierra que Dios le había prometido. ¿Pero por qué? Le llevó 40 años.
y no un año como se estipulaba. Si nos podemos recordar un poco, dice que el pueblo de Israel se empezó a quejar a oídos de Jehová. Se empezó a quejar, se empezaron a quejar, a estar desconforme y a recordar que ellos decían, en Egipto nos iba mejor. En Egipto nos iba mejor, allá teníamos pescado y teníamos esto, lo otro, pero no recordaban todo el sufrimiento y la esclavitud que ellos sufrían, sino recordaban otras cosas y decían, en Egipto estamos mejor. Y se quejaban a oídos de Dios. Y Dios tuvo que castigar a esa generación rebelde. Y estuvieron 40 años vagando o divagando en el desierto. Hasta que esa generación murió, exceptuando ¿quién? Josué y Caleb. Que ellos fueron firmes delante de Dios, fieles delante de Dios, que ellos creyeron a Dios. Después que esa generación que se quejaba, y no solamente que se quejaron, sino que contagiaban a otros, que hicieran lo mismo, que tomaban esa misma actitud de desconformidad. Y esa generación murió, exceptuando a Josué y a Caleb. Después que esa generación murió en el desierto, ellos pudieron entrar en la tierra que Dios le había prometido, exceptuando también el siervo de Dios, Moisés. Porque en un tiempo, en una situación, Moisés desobedeció a Dios y Dios no le permitió entrar. Pero entró Josué entró guiando al pueblo de Israel. Y ellos tuvieron grandes victorias, conquistas, y entraron, poseyeron la tierra que Dios le había prometido y pudieron estar ahí, vivir. Ellos, Josué con el pueblo de Israel, dice que cuando iban a entrar tenían que pasar el Jordán para poder conquistar la primer tierra que era Jericó. Y dice que en ese tiempo el río Jordán estaba con el deshielo de las montañas y que estaba rebalsado y tenían que cruzar ese río. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios le había dicho que cuando ellos pisaran el agua, iban a poder cruzar, se iba a abrir el río y así fue. Primero tuvieron que pisar. No solamente primero esperar que Dios abriera las aguas para poder pasar, sino que tuvieron que tener fe y entrar en el agua. Y ahí cuando ellos dieron ese paso de fe, las aguas se abrieron y ellos cruzaron y conquistaron la primer tierra y vencieron a gigantes y muchos otros milagros más que Dios hizo para poder vencer, para poder conquistar la tierra y poseer la tierra que Dios le había prometido a ellos. Dios hizo maravillas con el pueblo de Israel. Y todo ese pueblo que había entrado había servido a Dios. Si leemos en Jueces capítulo 2, versículo 7, dice, Jueces capítulo 2, versículo 7, dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad
en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, también murieron, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hermanos, vemos acá que Josué ya había muerto. También los padres, o sea, aquellas personas que habían luchado a la par de Josué para conquistar la tierra prometida, también habían muerto. Quedaron los hijos de ellos que quizás también vieron cómo sus padres luchaban y vieron los milagros que Dios había hecho. También esas personas también murieron, pero se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Dice la palabra de Dios que no conocía a Jehová. Ni la obra que él había hecho, ni lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Estas personas no conocían. Entraron los padres a la tierra que Dios le había prometido junto con sus hijos. Pero después se levantó otra generación, los nietos, que no conocían a Jehová. No lo conocían ni lo que Dios había hecho, ni los milagros que Dios había hecho, no lo conocían. Y dice que después los hijos de Israel, o sea, estos nietos que no conocían, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirviendo a otros dioses, sirviendo a otros dioses. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice la palabra de Dios que por desobedecer a Dios, adorar a otros dioses, Dios los entregó. Y venían otros a hacer guerras con ellos, a saquearlos, y dice que ellos ya no podían hacerle frente. Ya no podían hacer frente a sus enemigos. Dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Estaban sufriendo, hermanos, estaban sufriendo por no obedecer a Dios. Estaban sufriendo por no servir a Dios. Y quizás pensamos, ellos no quisieron obedecer a Dios. Pero también está la responsabilidad de sus padres de contarle a sus hijos que hay un Dios, de, de hacerles saber a nuestros hijos de que hay alguien más que nos puede ayudar, que nos puede socorrer. Hay un Dios en el cual hay que servir.
Hay un Dios que es celoso. Hay un Dios que tiene bendiciones para nuestra vida si le servimos fielmente. Responsabilidad que sus padres no tuvieron para con sus hijos, de contarles lo que Dios hizo en sus vidas y lo que Dios puede hacer en sus vidas. Los padres dicen que esta generación luchó para obtener la bendición de Dios, la tierra prometida. Los hijos que entraron junto con los padres disfrutaron esa tierra prometida, pero sus nietos quedaron, dice acá la palabra de Dios, en gran aflicción. Quedaron en gran aflicción. ¿Por qué? Dice, porque no conocían a Jehová, porque no pusieron en práctica lo que Moisés le mandó por medio de Dios. ¿Y qué le había mandado Moisés al pueblo de Israel? Vayamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 nos dice, Deuteronomio 6, 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Acá está en el punto de que Moisés le está recordando lo que Dios les había mandado. Ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés le estaba recordando lo que Dios les había mandado que ellos tenían que hacer cuando entraban ahí, que tenían que poner por obra. Dice, para que temas a Jehová, versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, dice la palabra de Dios que cada uno de los hijos de Dios debe amar a Jehová. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, debemos amar a Jehová, a nuestro Dios. Hermanos, hablo como padre y les hablo a los padres también que tienen hijos o que piensan tener hijos. Debemos, hermanos, tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Tenemos esa responsabilidad de hablarles de Dios, de sus mandamientos, tener siempre presente la palabra de Dios en nuestra vida. Debemos instruir a nuestros hijos, pero no solo eso, sino también, hermanos, como dice en el versículo 8 y 9, vivir la palabra de Dios. Nos dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, vivir la palabra de Dios.
No solamente hablar a nuestros hijos de lo que Dios manda, de lo que Dios quiere, sino también nosotros como padres debemos ser el ejemplo de cómo poner en práctica la palabra de Dios, vivirla, vivir toda la palabra de Dios sin omitir nada, no diciendo, bueno, esto no me gusta tanto, no lo voy a hacer. Voy a hacer esto que para mí me va bien, entonces voy a hacer esto, pero esto me digo que no. No omitir nada, sino lo que no nos gusta y lo que nos gusta, de lo que nos dice Dios, hacerlo. Porque hay bendición cuando uno hace, cuando uno obedece la palabra de Dios, aunque no te guste, si Dios lo manda, hay que hacerlo, hay que obedecer a Dios. Y lo digo también para mí, porque hay cosas que van en contra de nuestros deseos, ¿no? Pero hay que obedecer a Dios. Y cuando obedecemos a Dios, hermanos, hay bendición. Hay bendición de parte de Dios. Porque debemos también, hermanos, obedecer, como decíamos, sin omitir nada. Y gracias a Dios que cada uno de ustedes está hoy aquí en la casa de Dios como Dios manda. Como Dios manda. He escuchado a algunos que dicen, bueno, yo no voy a la iglesia porque o quizás ponen alguna excusa, pero yo veo o escucho predicaciones por YouTube, o veo la reunión por YouTube, que está bueno que uno quiera escuchar, aprender, como mandó el hermano Marcos, una predicación del pastor. No, mi esposa lo estaba escuchando y fue de gran bendición. Pero, hermano, Dios nos dice que debemos congregarnos. Y eso cuando uno está eligiendo otras cosas, que quizás son buenas, que alimenta el espíritu, el alma, pero está desobedeciendo a Dios. Si uno se queda en su casa por enfermedad o dificultad física o porque realmente no puede, tiene la opción de conectarse por YouTube y ver la reunión y las predicaciones. Y está buena esta herramienta para aquellas personas que no pueden llegar, porque realmente no pueden. Pero si puedes llegar a la casa de Dios, tienes que estar en la casa de Dios para adorarle a Él, para servirle a Él, para alimentarte de la palabra de Dios, para sentir el calor de los hermanos. Si no, uno se enfría. El diablo es astuto y engaña sutilmente a los hijos de Dios. Los engaña y los convence fácilmente. Muchas veces digo que mi mente me convence fácilmente cuando me quiero levantar temprano, ¿no? Uno se quiere levantar temprano, que yo 6 de la mañana, 5, para hacer sus cosas, y uno se despierta y la mente dice, estás muy cansado. Y uno dice, es cierto, ¡pah! Y se duerme otra vez, ¿no? Me ha pasado muchas veces y me convence fácilmente. Y el diablo es así, te mete cosas en tu mente y te convence fácilmente. Uno tiene que estar firme en sus convicciones y decir, yo tengo que estar en la casa de Dios. Y si hay otras ideas que vienen en tu mente para convencerte de no estar, convéncete tú y ponte firme y yo voy a estar en la casa de Dios. Pase lo que pase, voy a estar en la casa de Dios. Nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos se acostumbran a no congregarse, a estar en su casa o hacer lo que sea. Es la costumbre de algunos, pero tú no tienes que tomar esa costumbre. Tienes que estar
en la casa de Dios. Y gracias por cada uno de ustedes que hoy está aquí, tomó la decisión de estar en la casa de Dios. Quizás no fue fácil, pero hoy está en la casa de Dios y Dios tiene bendiciones para tu vida. Dios tiene bendiciones para tu vida. Muchas veces buscamos lo fácil y práctico, ¿no? Lo más fácil y práctico sería estar sentado en el sillón de nuestra casa viendo la reunión por la tele, ¿no? Sería eso fácil y práctico, que no necesitamos hacer mucho esfuerzo. Y muchas veces también hay hermanos que quizás por decir miman a sus hijos y quizás decir, hoy está muy cansado mi hijo, lo voy a dejar acá que descanse un poco más. Yo voy a la iglesia, pero a él lo voy a dejar que se quede porque está muy cansado. Mañana empieza la escuela, ¿no? Mañana yo traía a los chicos hoy y dice, mañana empiezo la escuela. Yo no quiero ir a la escuela mañana, el primer día no quiero ir. ¿Cómo que no? Tenés que estar, ya tuviste 2 semanas de vacaciones, tenés que estar en la escuela, ¿o no, chicos? ¿Sí? Entonces, no debemos mimarlo, porque cuando lo mimás una vez, ya 2 veces, ya se hace una costumbre, como dice la palabra de Dios. Se acostumbran y después para quitarle esa costumbre va a ser muy difícil. Debemos ya enseñarle a nuestros hijos que la vida de un hijo de Dios no es fácil, requiere de esfuerzo, requiere de sacrificios. Quizás vamos a sufrir, hermanos. Dios no nos promete que siempre vamos a estar sin ningún problema. Los problemas van a venir sin que los llamemos. ¿Vienen solos o no? Vienen solos. Uno no los quiere, pero vienen igual. Parece que a vos sí te quieren. Los problemas te quieren y vienen. Pero ahí están las promesas de Dios. Cuando uno pone a Dios en primer lugar, la promesa de Dios es que Él nos va a ayudar. Él nos va a dar la fuerza, nos va a dar el poder para poder seguir obedeciendo y sirviendo a Dios. Debemos enseñarle, hermanos, a nuestros hijos a pelear la batalla de la vida cristiana. El apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo 4:7, dice, he peleado la buena batalla. He acabado, ¿qué dice? La carrera. He guardado la fe. Hermanos, el apóstol Pablo ya estaba a punto de ser, ¿cómo se dice para no decirlo tan fuerte? De ser sacrificado, ¿no? Estaba a punto de morir ya. Y él dice, he peleado la buena batalla. Hace referencia a la vida que él tuvo, a la vida de un cristiano como una batalla, una buena batalla, pero la definición de la palabra griega ahí de batalla es una lucha agonizante. Lucha agonizante. Hermanos, no pensemos que la vida cristiana es solamente una batalla donde la vas a pasar siempre bien en victoria, sino es una lucha agonizante. Vamos a sufrir, vamos a pasar cosas que vamos a querer abandonar. Pero el apóstol Pablo dice, he peleado esa lucha agonizante. Dice una buena batalla, la traducción literal sería excelente lucha agonizante. Así lo describe el apóstol Pablo la vida cristiana, una excelente lucha agonizante. Vas a tener victoria por medio de Dios, pero vas a sufrir. Esa vida del Hijo de Dios va a ser una excelente, va a ser buena cuando uno confía en Dios, cuando uno deposita
su fe en Dios, Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar la valentía para tener victoria, para que sea excelente esa lucha espiritual que tienes en tu vida. Dios te va a dar esa victoria para que tú puedas decir la vida cristiana que yo tengo de parte de Dios fue excelente, pero fue sufrida, pero excelente porque Dios me dio la fuerza, Dios me dio la victoria para poder vencer. Hermanos, debemos confiar siempre en Dios y enseñarle a nuestros hijos lo que es ser cristiano. Enseñarle a nuestros hijos lo que requiere un hijo de Dios. No solamente enseñarles a disfrutar la vida cristiana, sino también a pelear la vida cristiana, a luchar, a enseñarles que van a venir luchas, pruebas en nuestra vida y hay que pelearlas. Hay que pelearlas, hay que dejar que Dios obre en nuestra vida, entregarle nuestra vida a Dios y Dios va, como nos dice en Éxodo, si no me equivoco es 14:14, ¿no? Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros, ¿qué dice? Estaréis tranquilos. Pero cuán difícil es decir ese versículo, pero cuán fácil es decir ese versículo y cuán difícil es poner en práctica, de echar todas nuestras ansiedades, preocupaciones, luchas, echárselo a Dios. Muchas veces nos aferramos a eso y queremos pelearlo nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. Y nuestras fuerzas, hermanos, se nos acaban. Nuestras fuerzas son limitadas, pero la fuerza de Dios no tiene límite y debemos dejarle que Él luche o pelee nuestras batallas. Quizás requiere también de nosotros, requiere de nosotros también el esfuerzo de estar muchas veces parado enfrente, pero dejar que Dios haga la obra, pero estar listos para la lucha y dejar que Dios haga la obra. Hermanos, debemos ser el ejemplo, el buen ejemplo para nuestros hijos, enseñarles lo que es, lo difícil que es vivir la vida cristiana, que es una batalla, una lucha agonizante. Porque van a venir, hermanos, en nuestra vida desconformidades. Van a venir en nuestra vida quejas. Van a haber en nuestra vida ofensas. Y en vez de seguir luchando la vida cristiana, vamos a ir a lo fácil. Quizás cuando vienen dificultades, lo más fácil es abandonar, dejar igual. ¿Para qué sirve esto si siempre vienen pruebas en mi vida, siempre vienen cosas en mi vida desde que recibí a Cristo? Tengo más pruebas que antes, tengo más problemas que antes. ¿De qué vale servir a Dios? Eso es lo fácil. Eso es lo fácil, abandonar. Y debemos enseñarle que no hay que abandonar, sino que la vida de un hijo de Dios van a venir luchas y hay que pelear. Hay que pelearlas, hay que estar firmes enfrente de la batalla confiando en Dios, que Dios se va a encargar. Dios va a pelear por nosotros, pero nosotros tenemos que estar ahí, firmes, presentes. Hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos a pelear la batalla, a correr la carrera de la vida cristiana. Es fácil quejarse, es fácil estar desconformes con lo que Dios nos da o con lo que Dios te da o con lo que Dios permite en tu vida. Pero
Hermanos, el pueblo de Israel cuando estaba desconforme con lo que Dios le daba, porque cuando ellos estaban vagando en el desierto, Dios los alimentaba y Dios le daba el maná. Dios diariamente le daba el alimento que ellos necesitaban y ese maná tenía todas las vitaminas y todo lo que necesitaba el cuerpo seguir, para poder seguir el camino. Tenía todo lo que ellos necesitaban y nosotros, hermanos, espiritualmente tenemos todo lo que necesitamos para estar fuertes espiritualmente y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, eso es lo que necesitamos diariamente para poder estar fuertes espiritualmente y cuando vienen las pruebas y luchas en nuestra vida podemos estar fuertes y firmes para poder vencer. Y el pueblo de Israel, Dios le daba el maná en el desierto. Y llegó un momento que ellos dijeron, ya estamos hastiados de esto, de este pan tan liviano. El pueblo de Israel despreció el alimento que Dios le daba. Y a veces también hay algunos que desprecian el alimento espiritual que Dios le da. Y dice, estoy cansado de esto, estoy cansado de la palabra de Dios y desprecia. Y lo deja. Y después, cuando viene una prueba en su vida, está débil. Y deja. Y deja. Hermanos, debemos como padres estar también fuertes espiritualmente, no despreciar el alimento espiritual que Dios nos da y enseñarle a nuestros hijos cuán importante también es la palabra de Dios para su vida. Para su vida debemos enseñarle con nuestro ejemplo también, hermanos, para poder permanecer firmes, para pelear la batalla de la vida cristiana y permanecer firme, a no disfrutar solamente. Hay momentos buenos y lindos en la vida cristiana, en la vida del Hijo de Dios, pero también hay momentos que nos van a sacudir y ahí es donde tenemos que estar firmes y fuertes espiritualmente. Hermanos, es fácil abandonar, es fácil disfrutar, pero es difícil permanecer firmes, porque van a haber pruebas y quizás vientos fuertes que te van a querer, como pasa muchas veces cuando hay, no en esta zona, sino quizás en donde hay más huracanes y otras tormentas grandes, que vientos arrancan árboles, de raíz los arrancan. Porque quizás sus raíces son quizás pocas y gruesas, pero son pocas y no están quizás muy afirmados en la tierra, pero la palabra de Dios también hace referencia a que un hijo de Dios puede estar firme como la palmera. Puede estar firme como la palmera y averiguando un poco de la palmera, cómo hace para poder, porque muchas veces cuando vemos videos o películas de que vienen huracanes, el viento tan fuerte que hay, la palmera como que la dobla casi toda. Pero cuando termina la tormenta, hermanos, esa palmera está derecha, nuevamente. No fue arrancada del piso, ¿por qué? Porque tiene no solamente dos raíces o tres gruesas, sino tiene quizás finas, pero demasiadas. Cientos de raíces agarradas con el suelo, agarradas para poder estar firme, para no ser arrancada cuando viene un viento fuerte. Y eso es lo que debemos hacer como hijos de Dios, tener cientos de raíces, estar arraigados en la palabra de Dios, para que cuando vengan esos vientos fuertes, quizás pueda llegar a que nos tumbe hasta el piso, nos doble hasta el piso. Pero cuando termine,
por cuanto estamos bien arraigados en la palabra de Dios, termina esa tormenta de nuestra vida, vamos a estar firmes en la palabra de Dios. Hermanos, debemos estar firmes. No va a ser fácil, pero debemos estar firmes. Y en 1 Corintios 15 nos anima, hermanos, la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, muchos conocemos este versículo de la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, la palabra de Dios nos anima a estar firmes, buscando un poco la palabra o el significado o la traducción literal de esta palabra firme es ser inamovible, que no nos mueva nadie de la palabra de Dios. Estar firmes, que no nos mueva nadie sirviendo a Dios. Quizá van a venir otras cosas, pero que estemos firmes, inamovibles, que no nos muevan de nuestra convicción de servir a Dios fielmente. Hermanos, ¿por qué? Porque dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es vacío, va a haber fruto, hermano. Quizás no lo vemos hoy, pero lo vamos a ver más adelante. El fruto, lo que Dios está preparando por el trabajo de cada uno de ustedes sirviendo a Dios fielmente. Debemos, hermanos, nos anima a estar firmes, a ser inamovibles sirviendo a Dios, porque va a haber fruto, va a haber bendición en la obra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios también nos anima a velar en nuestra decisión de estar firmes. Vayamos también a 1 Corintios, ahí el capítulo 10, unas hojas más atrás. Con paciencia vamos a leer unos versículos ahí desde el versículo 1. 1 Corintios capítulo 10. Dice 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro Padre, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Habla cuando ellos estaban en el desierto. Todos pasaron, ellos eran guiados por una nube de día y por una columna de fuego de noche. Dice que todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, o sea, todos fueron rescatados de la esclavitud de Egipto. Hermanos, todos pasaron el mar rojo y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que todo el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto. Todos pasaron el Mar Rojo, todos fueron libres y todos tuvieron la misma posibilidad de alimentarse de la bebida espiritual, de la comida espiritual que era Cristo. Pero no todos llegaron a la tierra prometida, no todos tuvieron el privilegio de disfrutar la bendición de Dios de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque dice, porque ellos, hermanos, codiciaron cosas malas.
codiciaron cosas que no eran agradables delante de Dios. Y nos dice que por hacer eso, por codiciar cosas malas, hermanos, ellos no tuvieron o no pudieron obtener la bendición de Dios, sino que perecieron en el desierto. Y hermanos, si usted ha sido salvo de la esclavitud, del pecado, Dios te rescató, Dios te salvó, te hizo pasar el mar rojo, hablando un poco simbológicamente, tenés la misma posibilidad de cualquier hijo de Dios de alimentarte de la palabra de Dios. Acá tenemos el alimento espiritual. Hermanos, todos tenemos la misma posibilidad de alimentarnos de la palabra de Dios, de beber de la palabra de Dios, para no codiciar cosas malas. Sería triste que por codiciar cosas malas no puedas obtener o disfrutar de las bendiciones de Dios que Dios tiene para tu vida y estés divagando en el desierto, sufriendo por codiciar cosas malas. El versículo 12 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, esto que la palabra de Dios nos narra de lo que ha pasado a otras personas, nos los cuenta ahora como ejemplo para que no cometamos los mismos errores que otros y podamos tomar buenas decisiones y poder ser bendecidos por Dios, poder luchar esas batallas y poder salir victorioso por medio de Dios. Hermanos, no seamos o no seas como algunos del pueblo de Israel que codiciaron cosas malas, querían volver para atrás, querían volverse atrás, querían abandonar y fueron castigados por Dios, no pudieron obtener las bendiciones de Dios. Porque muchas veces en vez de pelear las batallas que Dios permite en nuestra vida, empezamos a quejarnos, empezamos a estar desconformes, empezamos a murmurar, empezamos a estar insatisfechos con la vida que tenemos y pasamos toda nuestra vida en el desierto, vagando en el desierto, sin obtener las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nuestra vida. Pero todo eso no es por culpa de Dios, sino es por nuestra rebeldía. Es porque nosotros estamos rebeldes. Y hermanos, qué triste sería que por tu ejemplo o por mi ejemplo y enseñanza, nuestros hijos también estén vagando en el desierto, por estar en desconformidad con lo que Dios te da, con lo que Dios me da. Hermanos, si solo dejamos que nuestros hijos disfruten la vida cristiana, no le enseñamos a correr, no le enseñamos a batallar, quizás nuestros nietos, hermanos, estén sufriendo, estén mendigando, hermanos. Debemos permanecer firmes, no solamente por nosotros, que es muy importante en nuestra vida permanecer firmes, sino también por amor a nuestros hijos y por amor a las generaciones que vienen. Permanecer firmes delante de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios. Si eso, hermanos, se logra por medio del poder de Dios. Debemos confiar en el poder de Dios. Hermanos, para terminar, vayamos a Josué 24. Por último, Josué
capítulo 24, hermanos. Quizás estás pensando en otras personas que quizás no están sirviendo a Dios, quizás están apartadas, ni vienen a la iglesia, están viviendo sus vidas. Quizás estás pensando en eso y quizás estás pensando, ¿qué van a decir otros de mí si yo me pongo firme en servir a Dios? Debemos pensar no en lo que los otros piensen de mí, sino en lo que Dios piensa de mí. ¿Qué es lo que Dios piensa de mí si yo hago mi vida? Hermanos, en Josué 24, versículo 15 dice, el versículo 14 dice, ahora pues, temed a Jehová, está hablando Josué al pueblo de Israel, le dice, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Le está amonestando al pueblo de Israel, está mandando a que deben servir a Dios, a dejar todos los ídolos, todo lo que reemplaza a Dios, todo lo que le quita el primer lugar a Dios y servir a Dios. Pero él toma una decisión para él. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. No estén con un pie acá y con el otro pie acá, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Escogeos a quién vas a servir. Tomad una decisión. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, escogeos a quién van a servir a Dios o a los ídolos, pero no me importa la decisión que ustedes tomen. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Primero se pone él y después a su familia. Primero él toma la decisión, yo voy a servir a Dios. Yo voy a servir a Dios. Justo hoy en el auto también, no sé quién dijo porque yo, y otra persona dice, el burro por delante, dice, ¿no? Está ese dicho, pero en esta situación, hermanos, es importante ponerse a uno primero. Yo voy a servir a Dios. Poner uno la iniciativa primero, no importa la decisión que otros tomen, yo voy a servir a Dios y permanecer firme sirviendo a Dios. Oremos.